El amanecer de Yansheng, capítulo 1. Voces del pasado. Jetsun se paseó por el pasillo, tratando de adelantarse a los gritos. Los altos techos del templo del aire del oeste solían producir ecos de susurros y explosiones de tazas de té caídas. Aunque la niña estaba de nuevo en la enfermería vigilada por los ancianos, sus gritos de dolor brotaban de todas las superficies, rebotando en la dura piedra. Jetsun no pudo aguantar más y se echó a correr. Haciendo caso omiso del decoro, pasó a toda velocidad junto a sus hermanas, despeinando las túnicas, alterando los tintineos y arruinando prematuramente las coloridas pinturas de arena que solo debían arruinarse una vez terminadas. Nadie la regañó ni la miró mal al pasar. La entendían. Cuando se quedó sin suelo, saltó. La construcción al revés del templo significaba que a pesar de su tamaño había muy poco espacio para estar de pie, nada que conectara las agujas, sino el aire, una caída de 3000 pies. No tenía su planeador. Era muy peligroso, pero podía dar el salto sin él. El aire en su espalda y el aire contra sus ropas le dieron suficiente altura para aterrizar en la siguiente torre, la que contenía la gran biblioteca. Sering, cuidadora principal de los libros, esperaba frente a las altas estanterías. Los ojos amables de la mujer mayor estaban llenos de preocupación. «Debí venir. ¿Está sucediendo de nuevo?» Jetsun asintió. «Mesose», dijo. Sering soltó un suspiro, un silbido silencioso de frustración. Podría ser Mesose, famoso erudito de la era Rumin. Hay una aldea de Mesose en Huxing. Podría llevar el nombre de un fundador, o podría ser simplemente alguien llamado Mesose, en cuyo caso estamos atascados. Los avatares tendían a funcionar en círculos exaltados o elevaban a la fama a personas que los rodeaban. «Tiene que ser el primero», dijo Jetsun. Otro lamento hizo girar las cabezas de ambas. Ella estaba sufriendo. «Ayúdame, si será más rápido», dijo Sering. «La esquina noroeste comienza en los estantes de la poesía. Ru con las 3 gotas de agua radical». Se dividieron para buscar en diferentes secciones de la antigua bóveda. Jetsun recorrió con la mirada las etiquetas y los títulos tan rápido como pudo. No todos los libros cabían en un estante. Muchos de los tomos que se guardaban en el templo del oeste eran tan antiguos que estaban escritos en tiras de bambú en lugar de papel. Pasó fardos de texto enrollados, más anchos que algunos de los pilares que conectaban los techos con los pisos. 5 minutos más tarde, salió de las profundidades de la biblioteca con un tratado sobre no sabía exactamente qué. Lo que importaba era el nombre del autor. Sering se reunió con ella en la puerta. «No pude encontrar ninguna pista. Tienes nuestra mejor oportunidad». «Gracias», dijo Jetsun, quien volvió corriendo en la dirección por la que vino, con el libro metido bajo el brazo. «Usa tu planeador la próxima vez», gritó Sering. Jetsun volvió a entrar en la enfermería. El grupo de ancianos se separó para dejarla pasar. Las sacudidas de la muchacha se habían convertido en sollozos secos y cavernosos. Golpeaba con el puño contra la almohada una y otra vez. No el temblor involuntario de la fiebre, sino el movimiento deliberado nacido de una angustia constante que la consumía por completo y que debería haber superado sus 8 años. «Les dejaremos solos», dijo la abadesa Dagmola. Ella y el resto de las monjas se retiraron. Demasiada gente a veces arruinaba el efecto. Jetsun abrió el libro en una página al azar y comenzó a leer. «El nivel de riesgo puede determinarse por la elevación, la cercanía a la fuente de agua, la vulnerabilidad a los flujos rápidos y los posibles daños económicos», dijo. Confundida, giró brevemente el volumen para mirar la portada. Un discurso sobre la gestión de las llanuras de una inundación. «¿Por qué demonios tenemos este libro?» Jetsun sacudió la cabeza. No importaba. Es esencial comprender las medidas anteriores tomadas para mitigar los daños de las inundaciones, ya que podrían acumular el peligro en lugar de reducirlo.
La chica se tomó una estremecedora bocanada de aire y se relajó. «¿Medio año y hasta aquí has llegado?», dijo sin sonreír a nadie. «Tienes que dejar de asumir tantos proyectos a la vez, C.C. Ha funcionado. Gracias a los espíritus funcionó». Jetsun siguió leyendo, repasando mecánicamente los conceptos desconocidos. Sobre el tema de los depósitos de limo. La primera vez que la niña pasó por esto no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Los curanderos hicieron todo lo posible por enfriar su fiebre y en mantenerla lo más cómoda posible. A medida que los incidentes se repetían, sus balbuceos, incoherentes al principio, empezaron a convertirse en frases, nombres, fragmentos de conversaciones. Las palabras no significaban nada para sus cuidadores hasta que un día la oyeron hablar con su majestad, el rey tierra, Shoulai, un nombre que ella nunca conoció y que murió hace 3 siglos. Afortunadamente, la abadesa había pensado en tomar notas. Había anotado todos los fragmentos inteligibles y al revisar sus páginas fue reconstruyendo un patrón. Los nombres: Angilirk, Prayu, Yotogawa, nombres de todas las naciones, nombres de los antiguos compañeros de Avatar. No todos los fantasmas con los que hablaba la niña habían pasado a los anales de la historia, y algunos de los que lo habían hecho nunca fueron reconocidos por tener vínculos estrechos con el Avatar. Jetsun solo podía imaginar las historias perdidas en el tiempo, que se filtraban a través de la niña, con mínimos fragmentos que se le atascaban en la garganta. Y las conversaciones eran agradables, con bastante frecuencia. Se reía con sus amigos en ciudades que habían sido rebautizadas, provincias que ya no existían. Jetsun la había visto saltar en la cama y bramar por el éxito de las legendarias cacerías de invierno, sentarse en el suelo y meditar con la paz interior de otra persona. Pero de vez en cuando tenía pesadillas, al despertar, ataques de dolor y rabia que amenazaban con destrozarla. No murmuraba nombres, sino que los gritaba como si la hubieran traicionado el propio universo. Por casualidad, descubrieron que a veces se podía calmar averiguando la figura del pasado con la que estaba hablando, cuando era posible, y hablándole desde esa perspectiva. Cuanto más se metieran en el papel, mejor, como los padres que leen un cuento para dormir poniendo voces y partes. La familiaridad era el mejor bálsamo que tenían y actuaban con todo su corazón para ella. La chica se quedó dormida cuando Jetsun llegó a un capítulo sobre la construcción adecuada de los diques. Sering entró en la habitación. «No hay planeador», notó Jetsun. Probablemente quería ver si ella también podía dar el salto. «¿Cómo está?», preguntó la bibliotecaria. «Mejor», dijo Jetsun. «¿Quién era Mesose?». «Un compañero del Avatar Gun», dijo Sering, acercándose a la cabecera. «Hábil poeta e ingeniero, que murió en Ja'an cuando Gun fracasó en contener un tsunami». Jetsun descubrió que le subía un sabor agrio a la boca. ¿Fracasó? No eran las palabras que habría utilizado para alguien, Avatar o no, que se enfrentara valientemente a una fuerza de la naturaleza. Ja'an seguía siendo un puerto cuando parecía que podría haber sido borrado del mapa junto con todos los que vivían ahí en ese momento. Es lo que está escrito. Después de que Mesose se ahogara, Gun desapareció durante un tiempo antes de volver al servicio. Estaba de luto. Si las aguas contra las que luchó Gun fueron las mismas que mataron a Mesose, entonces tanto la chica como la vida pasada que la atravesaba podrían haber presenciado personalmente cómo su amigo daba su último aliento antes de sumergirse bajo las olas. Habrían buscado un cuerpo entre los restos. Y lo peor de todo, pensó Jetsun, es que habrían tenido que luchar con la terrible pregunta de ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Tal vez fuera Gun quien exigiera la etiqueta de fracaso. Era simplemente injusto. Recordar los acontecimientos de una sola vida ya era suficientemente doloroso. Revivir docenas de vidas sería como ser atrapado por un tsunami, arrastrado por fuerzas que escapan a tu control. Es una niña inteligente, dijo Jetsun.
Si sigue teniendo esas visiones, descubrirá quién es mucho antes de cumplir los 16 años. Serín suspiró, extendió la mano y acarició el pelo de la niña dormida, ahora enmarañado de sudor. «Oh, pequeña Yansheng», dijo, «¿qué vamos a hacer contigo?». Capítulo 2. El primer paso. A la edad de 11 años, Yansheng ya sabía desde hacía tiempo quién era a nivel intelectual y trataba su condición de avatar con la seriedad de una niña a instancias de sus mayores. Este es un secreto muy importante, como la receta de las natillas de Sering. Es mejor no hablar de ello hasta que resolvamos algunas cosas más. Los ataques involuntarios de recuerdos vívidos seguían reproduciéndose. La facilidad con la que los avatares del pasado se deslizaban en el discurso de Yansheng preocupaba a las líderes del templo occidental. Ella escuchaba a escondidas las discusiones sobre ella. Se escondía bajo los alféizares de las ventanas, se escondía detrás de las columnas. Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué hacemos con ella? Escuchó decir un día a Jetsun más cortante de lo que solía hacer con sus mayores. La respuesta es que evitaremos que se golpee la cabeza contra el suelo, y cuando se acaben los recuerdos, seguiremos adelante. Es lo que necesita de nosotros, así que es lo que le daremos, nada más y nada menos. Como si Yansheng necesitara otra razón para adorar a su hermana mayor. Jetsun no estaba emparentada con ella por sangre, o tal vez lo estaba a la manera de primos cuartos o quintos, pero definitivamente no importaba. La chica que cortaba la fruta de forma estúpida, pero que al menos te daba trozos simétricos, era tu hermana. La chica que no tenía piedad en la cancha de airball y se reía en tu cara mientras te mantenía sin anotar, era tu hermana. Jetsun era la persona que escuchaba a Yansheng llorar con suma paciencia, o la que la había molestado en primer lugar. Así que tenía mucho sentido que Jetsun la guiara en su primer intento de meditar en el mundo espiritual. Un guía era tanto un ancla como un explorador, una voz que llamaba en la oscuridad. «No tengas tantas expectativas», le dijo Jetsun a Yansheng, que bullía de emoción. «No todo el mundo tiene la capacidad de cruzar entre reinos. No serás menos o más avatar, o nómada del aire o persona si no sucede. Si tú lo hiciste, yo puedo hacerlo. Si tú lo hiciste, yo necesito hacerlo, para ser más como tú». La monja mayor puso los ojos en blanco y le dio un golpe en la frente a Yansheng, en el lugar donde acabaría la punta de la flecha. Se dirigieron a los prados situados sobre los acantilados del templo del aire occidental. No había necesidad de viajar hasta el templo oriental, el punto de partida de muchos viajes espirituales, cuando podían probar primero más cerca de casa. Además, se burló Jetsun, la santidad adicional del templo oriental era más reputación y menos verdad probada. En la hierba había un círculo de meditación, con un suelo de losas de piedra colocado a nivel de la tierra. Alrededor del círculo sobresalían 5 columnas de roca, esparcidas irregularmente. Parecían dedos y un pulgar, los vertículos triples de los nómadas del aire en sus puntas, las huellas. Yansheng conocía este lugar, pero siempre lo había evitado. «Parece que un gigante está a punto de agarrarme, o te deja ir», dijo Jetsun. «Una mano se abre o se cierra, pero no puede hacer ninguna de las dos cosas 2 veces seguidas». Yansheng nunca supo cómo se las arreglaba Jetsun para ser tan contundente y críptica al mismo tiempo. Las dos se sentaron en la palma del gigante, una frente a la otra. No estaban solas. La abadesa Dagmola y la bibliotecaria Sering se habían acercado y se habían relegado a ser ayudantes, colocando los inciensos y el cuerno de viento. La propia abadesa iba a tocar la campana de meditación. Las 2 mujeres mucho mayores no dudaron en delegar en Jetsun como guía. La sesión comenzó. El incienso humeante era agudo y terroso, como la resina de los árboles. Yansheng podía sentir los matices del cuerno a través de su asiento de piedra. Perdió la cuenta de los golpes de campana que marcaban el tiempo y señalaban su falta de sentido. De repente vio un brillo intenso a través de sus ojos cerrados,
como si hubiera estado trabajando bajo las nubes todo el tiempo. Cuando los abrió, la luz era intensa, pero no cegadora. Los colores eran más brillantes, como si los propios elementos hubieran sido molidos en un mortero y luego repintados sobre el fondo del mundo. Las flores rojas de la pradera brillaban como ascuas, las venas verdes palpitaban a través de las hojas del tamaño de los tejados de las casas, y el cielo era más azul que un pastel de tinte índigo sólido. Yan Shen había realizado una hazaña de avatar. No le había sucedido involuntariamente, no la habrían golpeado con un trueno entre sus sienes, no había recorrido dolorosamente sus miembros para dañar el paisaje. Ella lo había hecho. Su victoria, y lo mejor de todo, es que su persona favorita en el mundo estaba a su lado para compartir el momento. Dijo Jet-sun en uno de sus clásicos eufemismos. Primer intento. Yan Shen quería reírse y saltar 1 kilómetro en el aire, pero mantendría la cabeza fría al igual que su guía. Tal vez solo recordaba cómo. La humildad no es más importante que la verdad. Creo que lo has conseguido tú misma. Creyó que su corazón iba a estallar. Sobre las colinas del mundo de los espíritus, una manada de grandes ballenas aladas, traslúcidas y gelatinosas, flotaban lentamente en el cielo. Cerca de ahí, un hongo que rebotaba liberó una nube de esporas que se convirtieron en luciérnagas parpadeantes. Le asaltó una pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Es lo bello de esto, dijo Jet-sun. No hacemos nada. El mundo de los espíritus no sirve para nada. Y aquí está la gran lección. Aquí no se toma, no se anticipa ni se planifica, no se lucha. No te preocupes por el valor ganado o perdido. Simplemente existes, como un espíritu. Un mohín de decepción cruzó los labios de Yan Shen. ¿Tenemos que existir en este único lugar? ¿Podemos al menos explorar? Jet-sun le sonrió. Sí podemos. Yan Shen tomó la mano de su hermana y decidió que había una posibilidad de que le gustara ser el avatar. Capítulo 3. Voces del presente. A los medianos les resultaba difícil entender la rapidez con la que la fortuna de un lugar podía aumentar a costa de la de otro. A raíz del asunto del platino, muchos de los recién llegados a Bin Er parecían sorprendidos por el crecimiento explosivo de la ciudad, aunque ellos mismos formaban parte de él, arrastrados por el camino. Kavik, en cambio, sabía que las ubicaciones vitales podían cambiar de lugar a grandes distancias sin previo aviso. Los rebaños se movían como el agua, los bancos de peces se movían como el agua, la gente también lo hacía, cuando su sustento dependía de ello. Y el flujo no siempre era pacífico. Las corrientes de seres humanos podrían precipitarse con demasiada rapidez en un solo charco sin salida, destrozando trozos de hielo y restos flotantes. Si alguna vez tu barco quedaba atrapado en un vórtice de este tipo, la clave de la supervivencia consistía en calcular el tiempo que tenías hasta sufrir el mismo destino. Kavik no estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba a Bin Er en total, pero en cuanto a él mismo, ahora mismo, pensaba que había quizá 10, 20 minutos antes de que las cosas se pusieran feas, fuera de control. Había estado intentando cruzar la plaza del Distrito Internacional cuando una gran multitud que bullía de hostilidad le bloqueó el paso. La pesada ropa de invierno que todo mundo llevaba para sobrevivir en el extremo norte del continente del Reino Tierra hacía que fuera difícil colocarse entre las grietas. Normalmente Kavik estaba al tanto de este tipo de alteraciones. ¿Qué está pasando?, preguntó a los que estaban cerca. «Por fin hemos inmovilizado a Shang Te-in», dijo un hombre grande mientras miraba por encima de la multitud. «Tenía que salir de los muros de su finca en algún momento, o nos escucha aquí y ahora, o tendrá que pasar la noche encerrado en el santuario de Guidao». Kavik se tragó la alarma. «¿Y cómo lo han hecho exactamente? Te-in es normalmente difícil de encontrar, ¿no?» «Juntamos nuestro dinero y pagamos a un mesero para que le copiara el calendario de reservas privadas del santuario», dijo el hombre, sonriendo con satisfacción.
Hay que usar los métodos del enemigo contra él. ¿Y no lo sabes? Esta noche es el aniversario de la muerte del abuelo de Teín. Eso no iba a terminar bien. Teín no hablaba, era todo palo. La idea de que el superpoderoso Shang interrumpiera sus rituales ancestrales, apareciera en las escaleras del santuario de Guidao y reconociera benévolamente las quejas de sus empleados era errónea en el mejor de los casos y peligrosa en el peor. Necesitaba salir de ahí. Dale a ese viejo perro cabra el negocio, dijo Kavik. Se dio la vuelta para salir. Una mano pesada se posó en su hombro y lo hizo girar. Quédate con nosotros, hermano, dijo el hombre mirándolo fijamente. Si los Shangs no se enteran de vez en cuando, harán como si no existiéramos. Cada voz cuenta. Los recién llegados tenían que ser difíciles, ¿no? Le pedía a Kavik que adoptara una postura más firme, y el chico que hacía preguntas podía estar en el bolsillo de Teín o de otro Shang, un espía enviado a vigilar la multitud. Dio un empujón a Kavik, fraternal y amenazador a partes iguales. Lo siento, pero tengo que hacer un pedido en la botica, dijo Kavik. Tenía sus propias tareas por delante y no quería hacer nuevos amigos. ¿A esta hora del día? El agarre sobre él se hizo más fuerte. Sé que es tarde, dijo Kavik rápidamente, pero el tío Ping se toma su tiempo para cerrar y siempre me deja hacer un pedido antes de irse a casa. Observó cómo lo que había dicho pasaba por la cabeza del hombre. Tal vez se había excedido con los detalles, pero solo el retraso era suficiente. Ahí está Teín, gritó. Cuando el hombre se volvió para mirar, Kavik se escabulló de su alcance y se metió entre la multitud. Se abrió paso entre la masa en movimiento, nadando en paralelo a la corriente y echó una mirada al santuario. Los escalones de la piedra de Guidú se elevaban 4 metros en el aire y culminaban en una sala de doble techo donde los ricos podían presentar sus respetos a sus antepasados y dejar ofrendas para los espíritus. Shang Teín, un hombre delgado pero corpulento de 60 años, había emergido en la cima de una pequeña isla sagrada y miraba con desagrado a la gente que lo acorralaba. ¡Trampa! ¡Fraude! ¡Páganos lo que nos debes! Los gritos de rabia parecían molestar a Teín tanto como la caída de las hojas. Respiró profundamente por la nariz y el corazón de Kavik comenzó a acelerarse. Esa no era la cara de un hombre emboscado, esa era la expresión de un hombre que va al ataque. El Shang hizo una señal con los dedos y un pelotón de hombres salió del santuario detrás de él. Duros contratos, pateadores de cabezas al acecho. Ya sea mediante sobornos, traiciones o la contratación de espías propios, Teín se había enterado de la manifestación y había preparado sus contramarchas con antelación. El músculo pagado. Bajó los escalones y se estrelló contra las primeras filas de la multitud. Comenzaron los gritos y Kavik se bajó la capucha al máximo. Se agachó bajo los codos y giró sobre las puntas de sus pies y empujó a la gente por detrás cuando tuvo que hacerlo, hasta que llegó al borde de la plaza. Intentó evitar mirar hacia atrás. La lucha solo podía llegar a ser tan grave. Sí, se lanzarían puñetazos y supuso que los matones de Teín probablemente tendrían jabones y coscorrones escondidos en la manga, pero eso sería todo. Cualquier golpe sería solo para los matones. Nadie en Bin-Er, Shang o no, quería llevar la ley del reino tierra a la ciudad cometiendo un delito capital. Todo incidente no tenía nada que ver con él. No importaba que Kavik fuera el mensajero que había entrado en el santuario de Guidú hace una semana para copiar la lista de reservas en primer lugar. Si no hubiera aceptado el trabajo, habría ido a parar a otra persona. Todo saldrá bien, se dijo a sí mismo por encima del coro de violencia que había detrás de él. A solo 2 manzanas de la plaza había paz. No había disturbios ni señal de lucha, solo la silenciosa tranquilidad del día que termina. En Bin-Er un corto paseo puede llevarte a otro reino. Kavik se cruzó con hombres y mujeres que salían de las oficinas de transporte a la calle. No miraban ni a la derecha ni a la izquierda a los puestos vacíos que solo servían la comida del mediodía, a las tiendas cerradas que proporcionaban papel y cepillos que se vendían por fardos,
a las casas de subastas donde se decían los precios de las telas y la porcelana de las 4 naciones. Solo hacia adelante, solo hacia sus camas. Se enterarían de la refriega de la plaza y entonces simplemente lo rodearían, de la misma manera en que tomarían una ruta diferente para evitar una carreta volcada, un jaleo incómodo para estar seguro. Algo que ocurría con más frecuencia estos días en Viner, pero ese era el coste de hacer negocios, ¿no? Kavik se desvió de la calle principal para entrar en un callejón. No sabía quién iba a ser el comprador de la información del santuario, pero ese era el objetivo de utilizar un intermediario como Q, para mantener el anonimato de ambas partes de un trato. Kavik había supuesto que se trataba solamente de otro Shank, que quería tener la ventaja sobre su rival, la forma en que generaba la mayor parte del negocio de los corredores de recados en Viner. Llegó a la casa en la que iba a entrar. La mansión azul estaba situada en el límite del territorio Shank. Más allá no había más que un vasto campo abierto, dividido por la frontera del reino tierra propiamente dicho. Podía ver el brillo de las linternas de los puestos de guardia en la distancia. Se supone que los agentes del Rey Tierra estaban en alerta máxima en todo el continente tras el último alboroto de su majestad en Ba Sing Se. Kyu afirmó que las paredes del anillo superior estaban pintadas con todos los traidores y espías de la alta cuna, purgados de la corte en esta última ronda. No con su sangre, sino con la del propio pueblo. Se las arreglaron para lanzar suficientes conspiraciones en las paredes para obtener una cobertura agradable y uniforme. Para ser un corredor que tenía que negociar con información de calidad, Kyu se creía las historias más tontas. Pero aún así, Kavik sabía que era malo para su salud verse envuelto en una contienda nacional. Su trabajo estaba completamente en el lado de los Shank, y por eso estaba agradecido. Se puso a cubierto detrás de un cobertizo de jardinería que probablemente se utilizaría un mes en todo el año. Cuando estuvo despejado, corrió por el terreno abierto y se apretó contra la pared correcta. El muro desprendía un escalofrío que podía sentir en su cara expuesta. A diferencia de sus vecinos, de ladrillo y tabla, la mansión azul estaba hecha completamente de hielo. Kavik torció la nariz, tratando de quitarse de encima el picor de muchas molestias diferentes a la vez. La mansión azul era la idea de alguien de una gran residencia polar, pero no lograba imitar las tradiciones arquitectónicas de Agna Kela. La lujosa casa de huéspedes era demasiado cuadrada, demasiado fornida, construida sin tener en cuenta los movimientos naturales del deshielo y la nieve. Sabía que requería el empleo regular de maestros del agua para remodelar y volver a congelar las paredes. Lo siento, amigos, pensó Kavik. Al menos les doy más trabajo. Se despojó de su parca, la dobló con pulcritud y la colocó a la sombra para que se mantuviera seca. Con el frío y el arrepentimiento hizo un gesto que parecía el de un adorador que se zambullía en un rincón del edificio. Kavik entró. Un ataúd de hielo brillaba a su alrededor. Era un extraño pájaro apretujado dentro de una extraña cáscara de huevo. No podía permitirse hacer la cámara más grande o saldría del cascarón antes del tiempo en los pasillos. Ahora venía la parte difícil. Con pequeños movimientos de flexión transformó el hielo que tenía sobre su cabeza en agua y la hizo correr con cuidado por la superficie frente a él. Antes de que el goteo le empapara los pies, se impulsó hacia arriba, buscando las paredes de la izquierda y la derecha. Una vez que sus piernas se encontraban en una posición elevada, congeló el charco bajo él hasta convertirlo en un suelo sólido. 15 centímetros. La compleja serie de pasos que le había llevado semanas de práctica le había elevado unos 15 centímetros. Ahora tenía que hacerlo una y otra vez hasta llegar al tercer piso. Un observador podría haberse preguntado por qué no iba más rápido a costa de mojarse. Un observador podría cerrar su trampa y volver al centro del mundo, donde era suave y cálido, tal y como estaba. Si Kavik permanecía perfectamente seco, tenía unos 30 minutos antes de morir de frío. Si le caía agua helada, podría quedar incapacitado en menos de 5. Con esfuerzo se elevó por la esquina del edificio,
cerrando el túnel tras de sí. Tal vez un maestro agua mejor, Gallián el Grande, por ejemplo, podría haber atravesado el hielo sólido sin obstáculos. Cadig el Menor tuvo que abrirse paso a tropiezos, y una vez terminado iba a necesitar que le curaran las manos congeladas. Las paredes de la mansión azul eran intencionalmente opacas para la privacidad, pero no eran una cobertura perfecta. Aunque las esquinas ofrecían el hielo más grueso para esconderse, alguien que pasara cerca podría notar tu presencia. Podía oír las voces congregadas hacia el centro de la planta baja, algún tipo de reunión grande que Q dijo que serviría de distracción. Funcionó bastante bien. Nadie se acercó a su rincón, y Kavik ascendió por el tercer piso sin problemas. Hizo una pausa para respirar, agazapado en la gruesa capa de hielo que formaba el primer techo y el segundo piso, y adelgazó una parte del hielo para asomarse a la siguiente etapa. Esta vez había gente en los pasillos exteriores, con la oscuridad de la noche y sus espaldas y la luz de las lámparas de aceite del interior tenía una ligera ventaja de visión. Pudo ver unos 4 o 5 borrones completamente quietos, sin hablar. ¿Estaban haciendo cola para algo? De repente una pareja se separó, trotando sincronizadamente por el pasillo sin que ninguno se adelantara al otro. Kavik se hubiera golpeado la cabeza contra su pequeño escondite si no hubiera temido atravesarla. Aquellos no eran huéspedes ociosos, eran patrullas. ¡Qué maldito mono cerdo! A Kavik le habían dicho que el trabajo era una toma ligera de un burócrata visitante, que no habría ninguna seguridad formal. Ahora estaba atrapado entre el cielo y la tierra, helándose la rabilla a centímetros de los verdaderos soldados y no de matones a sueldo como los de Teín. Tuvo que esperar a que se fueran antes de poder moverse y tuvo que elegir una dirección, hacia arriba, y correr el mayor riesgo que jamás tuvo que haber corrido, hacia abajo y perder la ventaja que había estado trabajando durante meses. Kavik se vio obligado a quemar más del límite de tiempo de su cuerpo simplemente sentado, contando las rotaciones de la guardia para tener una ventaja para moverse. Sus dientes comenzaron a castañear. Duro. Cuando el próximo par se va, no este par, la siguiente. En cuanto le dieron la espalda, reanudó su ascenso. Según sus cálculos, ahora tenía que moverse el doble de rápido de lo que estaba preparado. Unas gotas frías corrían por su nuca. El sudor ya habría sido bastante malo, pero esto era la escorrentía del hielo de arriba. El agua helada le daban ganas de gritar. No tuvo más remedio que soportarlo. Los guardias estarían regresando ahora y él solo estaba a un tercio del camino. Se apresuró y se mojó más por sus molestias. Para empeorar las cosas, el resplandor de una lámpara de mano dobló la curva. Alguien a quien no había tenido en cuenta, un sirviente que iba por una bebida o un tentempié. La idea de ser atrapado por una razón tan estúpida era demasiado para soportar. Kavik subió a duras penas, tirando la cautela al viento de la misma manera que se había prometido a sí mismo que no lo haría. Para cuando el portalámparas pasó por debajo de él, estaba metido en el hielo entre el segundo y el tercer piso, con las rodillas apretadas contra la barbilla, empapado. También podría haberse metido de cabeza en el agujero de respiración de una foca tortuga. No había suficiente espacio para secarse con los brazos en el agua. En menos de un minuto sus músculos dejarían de moverse y entonces cualquier tipo de muerte sería libre de tomarle. La congelación adecuada, la asfixia, el suelo bajo él podría ceder y caer 3 pisos. Necesitaba calentarse y secarse inmediatamente, y el lugar más cercano era la habitación en la que intentaba entrar. No había otra opción. Si los ocupantes seguían dentro, se arrojaría a su merced porque el frío no daba para más. Con un arranque de desesperación, Kavik levantó las manos y fundió un pequeño portal. Se escurrió a través de él y cayó en el tercer piso como un pez aterrizando, jadeando. Lo primero que hizo fue quitarse el agua de encima como si fuera una nube de sanguijuelas de mosquito. Divisó una gran lámpara de aceite al otro lado de la habitación y se impulsó hacia ella con los talones, esperando poder acercarse lo suficiente antes de perder el conocimiento.
Kavik no tenía otra preocupación que el calor. A estas alturas, si le atrapaban, le atrapaban. Pero en la primera suerte que tuvo en toda la noche, nadie interrumpió su lucha por la supervivencia. La habitación estaba vacía. El destino permitió que la gigantesca lámpara de esteatita hiciera su trabajo y la sangre volvió lentamente a las extremidades de Kavik. Cuando tuvo fuerzas para levantar la cabeza, miró a su alrededor. Estaba en las habitaciones más elegantes de la mansión azul, eso era evidente. Muebles de madera de alta calidad cosechados y modelados en árboles continentales, paredes aisladas con alfombras de lana extranjera, plantas decorativas que seguramente habrían perecido en el instante en que abandonaron el santuario de ese piso. Sin embargo, extrañamente no había pieles, ni un solo trozo, cuando los cueros y las pieles deseables eran uno de los productos básicos en Vinder. Un escritorio coronado con una gigantesca losa de obsidiana pulida atrajo su atención. Contenía una pila desordenada de libros y pergaminos, pilas de correspondencia. Para eso le había enviado Q, información, más valiosa que el oro en Vinder. Si provenía de la gente adecuada y la magnificencia de la habitación indicaba que su ocupante era sin duda la clase de gente adecuada. Kavik se levantó y se tambaleó hacia el escritorio, poniendo una mano sobre él para apoyarse. Sus órdenes eran entrar en la sala y memorizar todo lo que pareciera importante, pero su cerebro apenas funcionaba y aquí había muchos tesoros potenciales. El documento adecuado podría valer 100 veces más que sus vecinos. Mejor empezar por los que se usan. Se había extendido un gran pergamino, cuyas esquinas estaban cargadas de libros, un plan de construcción de algún tipo. No podía leer las notas, así que retiró con cuidado los pesos, anotando cómo estaban colocados para poder reemplazarlos, y sostuvo el papel a la luz. La puerta se abrió, bajó el pergamino. Una chica de unos 16 o 17 años, como él, entró con los ojos cerrados. Llevaba varias capas de túnica naranja y amarilla, y una toalla húmeda le colgaba de los hombros. Se llevó la mano a la cara y el movimiento hizo que su larga melena negra corriera detrás de ella, arrastrada por un viento invisible. Tenía un pequeño corte a lo largo de la frente, más arriba de lo que normalmente habría sido el nacimiento del cabello. El enrojecimiento destacaba sobre la ancha flecha azul tatuada en su cuero cabelludo. Se afeitó, pensó Kavik, un nómada de aire. ¿Por qué un nómada del aire se quedaría en la mansión azul que normalmente estaba reservada para... ¿O no? Oh, no. La chica abrió los ojos. Se abrieron un poco al ver a Kavik, pero no mucho. Dejó de secarse el pelo y miró el pergamino en sus manos. «Por favor, no te lo lleves», dijo. «No he terminado de estudiarlo». Kavik tragó saliva. Si pudiera abrir la boca para hablar, podría rezar a la luna y al océano para que esto no estuviera sucediendo realmente y que lo estuviera imaginando todo en su cabeza. Pero el único ser humano que podía interceder por él ante los espíritus era la misma persona a la que había robado. Ella podría rechazar sus súplicas dejándolo como una cáscara desamparada. Le devolvió el pergamino. No podía hacer nada más. «Gracias», dijo el avatar Yansheng mientras le quitaba el papel. «Quizá deberías taparte los oídos ahora. Me han dicho que puedo gritar bastante fuerte».